Hola a todos. ¿Todo bien? Después de muchísimo tiempo de no continuar con este iceberg, vuelvo con la tercera parte de este bloque de hielo acerca de la historia del Perú. Que por cierto, ya había sido solicitado por varios de ustedes, además de apoyar demasiado el regreso de la misma en la pestaña de comunidad. Ahora sí, sin mucho más relleno, empecemos con el video. La barca peruana Lorton. Fue un barco a vapor, que se dedicaba al transporte marítimo. Tenía capacidad de 1.374 toneladas, y era un tipo de barca de 3 mástiles, por ende, no es muy difícil suponer que era un barco impulsado por vela, y de paso, era uno de los primeros barcos del país, impulsado por un motor de vapor. Adquirida por el empresario peruano, Domingo Loero en el año 1915, durante una venta que se hizo en Gran Bretaña. Sin embargo, la historia de este barco es algo trágica. Eran los años de la Primera Guerra Mundial, y Alemania había decretado la prohibición del comercio marítimo por los mares de Europa. Sin embargo, el 5 de octubre de 1916, la barca Lorton partió del puerto del Callao en su viaje final. Llevaba una tripulación de 19 hombres, al mando del capitán, Frank Sanders, transportando un cargamento de nitrato de soda, que se supone, debía llegar a España aproximadamente en los primeros meses de 1917. Sin embargo, el día 4 de febrero de 1917, cuando el barco estaba en las cercanías del puerto de Suances, en España, sería atacada por un submarino alemán, que le puso cargas explosivas al casco de la nave, haciendo que inevitablemente, se hundiera. Inmediatamente, el gobierno peruano protestó por este incidente, a través de sus cónsules, que estaban en Barcelona. El Imperio alemán ofreció investigar sobre este incidente. Todo indicaba que el barco se encontraba en aguas españolas, por lo tanto, no era posible realizar un ataque en esa jurisdicción. Por ende, el gobierno peruano pidió una indemnización por los daños sufridos, que sumaban un total de 55.236 libras esterlinas, y 8 chelines. Los alemanes no aceptaron su responsabilidad, y declararon que la barca Lorton llevaba mercancía de contrabando, razón por la que fue hundida. Por esto, el 5 de octubre de 1917, el Congreso peruano acordó aprobar la ruptura de relaciones diplomáticas con el Imperio alemán. Como consecuencia del rompimiento de relaciones diplomáticas con los germanos, el 14 de junio de 1918, el gobierno peruano tomó posesión de las embarcaciones alemanas internadas en el Callao. Por esto, el Perú sería felicitado por potencias como Estados Unidos, Francia y Inglaterra. Aunque, algunos creen que el Perú decidió romper relaciones con Alemania, para obtener el apoyo del país norteamericano en el conflicto de Tacna y Arica. Leguía, entrevista. Esta expresión se refiere que durante el oncenio, que se desarrolló durante los años 1919 y 1930, se caracterizó principalmente por adoptar una política de entrega de territorio o recursos nacionales a otros países, en particular a Colombia, con la firma del Tratado Salomón-Lozano, en donde se cedió a los cafeteros una porción de territorio en la Amazonía peruana, incluyendo la ciudad de Leticia. Esto debido a que Perú tenía que resarcir la deuda con Estados Unidos, por una financiación que habría hecho el país norteamericano, para la construcción de distintas obras. Además de esto, como ya había dicho, Perú le cedió bastantes recursos a Estados Unidos, a un precio injusto. Es por esto, que se le llama a Augusto Leguía, entrevista. Sin embargo, si quieren ver el oncenio de Leguía a más profundidad, pueden ver el iceberg de la política peruana. Plan de Mariano Ignacio Prado, para invadir Filipinas y Cuba, después de expulsar a los españoles. ¿Qué? Bueno, déjenme explico.
Inmediatamente después de la batalla de 2 de mayo en 1866, el presidente del Perú en ese entonces, Mariano Ignacio Prado, tras expulsar junto a Chile a los españoles de los puertos de Valparaíso y del Callao, habrían elaborado un plan entre ambos países, para atacar los puertos de Filipinas y Cuba, que en ese entonces, eran colonias vigentes de España. Esto mismo, en represalia a los ataques anteriormente nombrados. Miren qué tan avanzado estaba el plan, que incluso, se contrató al comodoro estadounidense, John Randolph Tucker, para dirigir la flota de barcos, hacia las colonias españolas, con la finalidad de liberarlas de su control. Sin embargo, tras esto último, se daría una masiva protesta de oficiales peruanos, que se veían desplazados por un extranjero, incluso entre los que protestaron, se encontraba el almirante Miguel Grau, que no estaba de acuerdo con esto. Y es así, que primero esto, y después una desconfianza del gobierno chileno, dicho plan libertador no se concretó. Lo más gracioso de todo, es que después del combate de 2 de mayo, Perú ya de por sí, habría quedado con una gran deuda, y eso que Prado, todavía quería entrar a otro conflicto. Sinceramente, muy tonto. El Paititi. Pero para empezar con este dato y para los que no lo sepan. ¿Qué es el Paititi? Fue una ciudad legendaria que, según historias y mitos andinos, estaría escondida en la selva entre Perú y Bolivia. Se dice que allí, los incas guardaron grandes tesoros cuando llegaron los españoles, sin embargo, hasta la actualidad, esta ciudad nunca ha sido encontrada, pero muchos la siguen buscando, porque creen que podría ser una ciudad perdida llena de riquezas. No obstante, supongo que ustedes se preguntarán lo siguiente. Oye, no creo que el contexto del dato sea tan corto, ¿cierto? Acertaste, mi querido dibujito, ya que según el libro, El Paititi, escrito por el padre argentino, Juan Carlos Polentini Western, el oro del Paititi habría sido robado por Alberto Fujimori. Sí, así como lo escuchan, pero déjenles cuento el contexto, porque después de seguro que me dirán vende humo. Resulta que el padre, tras distintas declaraciones de lo que según él llamaba, descendientes directos de los incas, habría logrado descubrir la ubicación de donde se encontraba el Paititi, y para que le creas, en su libro te dice según él, que podías encontrar allí. Primero, podías encontrar las estatuas de los 14 incas, bañadas en oro puro, la cadena de Huáscar, y el famoso disco solar. Tras descubrir esto, el padre decide decirle esto directamente al presidente de la República de ese entonces, Alberto Fujimori. Según el padre, Fujimori le habría prometido salvar todo ese patrimonio cultural. No obstante, nunca hicieron absolutamente nada. Años después, más específicamente en el año 2002, el padre estaba en compañía de unos rusos, que habrían leído el libro, y querían ir al Paititi. El padre Polentini, encantado, decidió acompañarlos. Es allí, en donde el padre se dio cuenta de que el lugar había cambiado, y algunas cosas allí habrían sido destruidas. Pero, ¿por qué dice que Fujimori robó el oro? La fuente de lo que dice, se justifica en declaraciones de pilotos de helicópteros que supuestamente, habrían acompañado a Fujimori en aquel saqueo. Y que según le dijeron, el oro habría salido con destino a Ica, y de Ica habría ido a algún país lejano de Asia. Sin embargo, el libro tiene bastantes huecos argumentales y históricos, que no hacen creíble la versión que cuenta el padre Polentini. A todo esto, la investigación de lo que acabo de decir, fue hecha por el canal, La Biblioteca de Merlín, al que le doy el crédito entero acerca del dato. ¿Pero qué me dices tú? ¿Realmente Fujimori se choreó el oro del Paititi? ¿O la historia del padre Polentini es totalmente falsa? Los leo en comentarios. Luis Banquero Rossi. Definitivamente, un próspero empresario y magnate tacneño, en el rubro de la venta de harina y aceite de pescado. Incluso, llegando a ser el mayor productor de harina de pescado en el mundo. Además, de ser el fundador de 2 empresas de distribución de periódicos, que hasta el día de hoy, se mantienen vigentes, como lo serían los diarios, Correo, y el diario Ojo. Caracterizado por su generosidad, carisma, y grandeza. Y con una frase peculiar, que sinceramente, me parece muy acertada, pero ustedes interprétenla. En este país, la plata está agotada, solo hay que recogerla, si tan solo me dejarán hacerlo. Es así, que la gente de ese entonces, lo llamaba el futuro presidente del Perú.
no habría razones para que este tenga opositores, ni mucho menos enemigos. ¿Cierto? 1 de enero de 1972, y a sus 42 años de edad, Luis Banquero Rossi sería brutalmente asesinado en su casa de descanso en Chaclacayo. Esto mismo, supuestamente por el hijo de su jardinero, llamado Juan Vilca Carranza, de solo 20 años de edad, que habría confesado que él había desvivido al empresario. Sin embargo, esto levantaba ciertas suspicacias, debido a que Vilca medía tan solo 1,50 m, y Banquero 1,80 m, lo que evidentemente podía levantar alguna sospecha de que esto no sea cierto. De otra persona que se llegó a sospechar, es de María Eugenia Cesarego, que fue la amante de Banquero, que justamente estaba con él aquel día, ya que sospechosamente, ella no habría recibido ningún daño físico. Sin embargo, hay otra teoría, de que esto fue producto de represalias de una red de nazis que se escondía en Lima. ¿Qué? Y sí, así como lo escuchan. Todo habría sido orquestado por el ciudadano alemán, Klaus Barbie, que habría tenido razones para hacerlo, ya que a mediados de 1971, se dice que Banquero le habría informado a un cazador de nazis, llamado Serge Klarsfeld, de su paradero, ya que Barbie estaba coincidentemente trabajando en una de sus empresas, por lo que se habría visto obligado a huir intempestivamente. Sin embargo, Klarsfeld no habría logrado atraparlo. Y la última teoría, es que el culpable habría sido Juan Velasco Alvarado, pero... ¿por qué? Es simple, Banquero Rossi era un constante crítico del gobierno de Velasco, y no solo de él, sino también de la estricta reforma militar, que éste había establecido en el país, además de ser un peligroso futuro contendiente presidencial, y una amenaza constante de poder derrocar su gobierno. Incluso, Velasco tenía conocimiento, que la gente lo llamaba el futuro presidente del Perú, lo que habría generado fuertes celos en él. Por lo que ni corto ni perezoso, se dice que el mandatario peruano, habría mandado a un grupo de militares, a desvivir al empresario a su casa de descanso en Chaclacayo. Además de esto, también hay que considerar, que a pocos días del fallecimiento de Banquero, Velasco habría expropiado todas sus empresas. ¿Pero qué me dices tú? ¿Quién es el culpable? Los leo en comentarios. ¿Ramón Castilla es el mejor presidente del Perú? Respuesta rápida, puede ser, ustedes tienen que juzgarlo. Respuesta larga, el primer período presidencial de Ramón Castilla y Marquesano, se habría desarrollado entre los años 1845 y 1851. Ciertamente, su primer gobierno, se caracterizó primero, por exportar el guano a distintas partes del mundo, haciendo que el Perú obtenga muchos ingresos. Con esos ingresos que obtuvo el Perú, Castilla hizo importantes obras públicas, como por ejemplo, la primera línea de ferrocarril, que iba desde Lima, hasta el Callao, la instalación de alumbrado público de gas en la ciudad, y también, el asentamiento de agua potable para la ciudad de Lima. Y otra cosa que hizo Castilla, con la plata obtenida de su primer gobierno, fue el constante pago de la deuda externa, hasta cancelarla. Sí, así es, no debíamos ni un solo sol a ningún país. Lamentablemente, no todo es bueno, ya que Castilla, también fue uno de los impulsores de la llegada de los chinos curíes al país, para que trabajaran en las haciendas. No obstante, después de 6 años en el poder, este sería sucedido por José Rufino Echenique. Y hay que decirlo, a Castilla no le agradaría absolutamente nada de la forma de gobernar del mismo, por lo que en 1854, habría desarrollado una rebelión en Arequipa, principalmente comandado por indios y negros, ya que les habría prometido, que si es que este salía reelegido en el poder, este aboliría la esclavitud, y eliminaría los tributos indígenas. Es así, que tras derrotar a Echenique en la batalla de Palma de 1855, este asumiría por segunda vez la presidencia del Perú. Pero, ¿qué fue lo que hizo en su segundo gobierno? Francamente, hay que decirlo, lo primero que haría, sería declararle la guerra a Ecuador, principalmente por un territorio en disputa en el Amazonas. Perú lograría ganar ese conflicto, sin embargo, no se lograría alcanzar un acuerdo con el país norteño en el gobierno de Castilla, eso se daría recién hasta el año 1897, pero eso ya es otra historia. Durante su gobierno, también se crearía una nueva constitución, esto más específicamente, en diciembre del año 1860, que duraría hasta el año 1920. Y como ya se dijo en sus promesas, este habría abolido la esclavitud de los negros, y también habría eliminado los tributos indígenas.
Otra cosa que Castilla habría hecho, es apoyar la primera reforma educativa en el Perú, además de también, renovar el armamento de la fuerza naval. Sin embargo, tras todo lo que hizo, su gobierno se acabaría en el año 1862, para dar paso al gobierno de Miguel de San Román. Este mandato, sería su último paso por el gobierno, de una manera, digamos, relevante, ya que también habría sido una vez más presidente, pero no le duraría mucho el chiste. ¿Pero qué dicen ustedes? Después de todo lo que les acabo de decir, ¿fue realmente Ramón Castilla el mejor presidente que tuvo el Perú? Los leo en comentarios. La esclavización peruana hacía los chinos culíes. Ahora, de seguro ustedes se preguntarán. Pero, Arcamed, ¿cómo es que llegaron los chinos al Perú? Pues eso se dio durante la segunda mitad del siglo XIX, China estaba empezando a sobrepoblarse, causando una gran escasez de recursos entre los habitantes, lo que inminentemente, habría causado que estos buscaran distintos destinos a los cuales migrar, para poder sobrevivir. Es ahí, en donde llegaba alguien para brindarles una oportunidad de trabajo en un país sudamericano. Como lo podría ser el dueño de una hacienda, llamado Domingo Elías. Ofreciéndoles un contrato de un año, a cambio de un plato de arroz diario, y un sueldo fijo. Esto suena muy bonito, ¿cierto? Pero ¿qué me dirías, si lo que en realidad estaban firmando los chinos culíes, era un contrato por 8 años, con un pago de un plato de arroz diario, y un sueldo miserable? Exactamente, este hacendado estaba aprovechando, de que los habitantes chinos no sabían ni leer ni escribir, para hacerles firmar contratos con aquellas austeras condiciones laborales, básicamente, viéndolos como una mano de obra barata. Haciéndolos trabajar, desde las 5 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Hay que decir dicho de paso, de que la primera ola de habitantes chinos que vino al Perú, fue en el año 1849, y de allí en adelante, impulsado por las distintas embarcaciones mandadas no solo por Domingo Elías, sino que también por otros hacendados, fueron llegando cada vez más y más chinos al país. Evidentemente, tras las pésimas condiciones laborales que le presentaban los hacendados a sus trabajadores, estos en la gran mayoría de casos, terminaban huyendo. Sin embargo, si es que lograban ser encontrados, eran vilmente azotados. Es más, ni la abolición en contra de la esclavitud de Ramón Castilla dada en 1854, haría que los chinos pudieran ser liberados, esto debido a que, como recordemos, contaban con un contrato firmado, y a su vez también contaban con un sueldo fijo de 4 pesos al mes, aún de miserable como pueda sonar eso, técnicamente eran trabajadores, y no esclavos. Es recién hasta el año 1872, en donde un barco, lleno de chinos culíes que se dirigía al puerto del Callao, es detenido en un puerto japonés. En el mismo, todos los chinos culíes, habrían denunciado ante las autoridades japonesas, los distintos maltratos a los que eran sometidos en tierras peruanas. Es así, que en el año 1874, y para evitar un escándalo internacional, el presidente Manuel Pardo y Lavalle, decide prohibir la importación de chinos culíes, al puerto del Callao. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y para ese entonces, o sea desde el período de 1849, hasta el año 1874, habrían llegado más de 100.000 chinos culíes al país. No obstante, recién acabando los años de contrato, que estos tenían con los hacendados, estos recién podían gozar de su plena libertad. Por lo que es ahí, que decidieron ir a las distintas ciudades principales, para abrir distintos negocios. Principalmente de comida, incluso, después de la amplia migración de chinos culíes, específicamente a la calle Capón del centro de Lima, se nombró una calle en su nombre. Es lo que ahora, nosotros conocemos como el barrio chino. Sinceramente, es increíble, cómo es que finalmente, los chinos culíes lograron convertirse en grandes empresarios, después de todo el periplo que tuvieron que pasar. Los malquis. Para empezar, hay que saber que el significado de la palabra malqui en español, porque sí, es un término que está en quechua, se relaciona con retoño o semilla. Una vez entendido esto, podemos decir que como tal, los malquis, eran los cuerpos momificados, de los antepasados de los habitantes de la cultura incaica, conservados de manera especial, porque se les consideraba sagrados.
No obstante, los malquis no eran vistos como simples fallecidos, sino como protectores de la familia, o de plano, de la misma comunidad. Y creo que aquí viene lo turbio, ya que al momento de que había fiestas, procesiones, o ceremonias, se les sacaba de donde estaban enterrados, y se les consultaba como si aún tuvieran poder y sabiduría. O sea que para resumir, los malquis eran algo así como momias, que no solo eran exclusivas de la cultura incaica ahora que me pongo a pensar, sino que también las podías encontrar en las culturas paracas, nazca, o chavín. Evidentemente, con la llegada de los españoles a América, esta digamos, tradición, se dejaría muy de lado. La Guerra del Pacífico se pudo evitar. Y más concretamente, se pudo evitar con la Conferencia de la Caguana. ¿Pero qué fue la Conferencia de la Caguana? El 22 de octubre de 1880, se iniciaron las conferencias de Arica. Pero Arcamed, acabas de decir que era la Conferencia de la Caguana. Espérate un rato dibujito, que ahí vamos. La dichosa reunión recibió el primer nombre, debido a que se celebró en la bahía de Arica, a bordo del barco norteamericano La Caguana. Bueno, hay que decir que la guerra ya estaba en marcha, pero se pudo detener allí mismo, y no alargarse mucho más. En la dichosa conferencia, se reunieron los representantes de Chile, Perú, y Bolivia, dirigidas a cargo del ministro norteamericano, Thomas Osborne. Cuya principal pretensión, como ya dije, era lograr la paz entre estos tres países. Sin embargo, para eso, Chile reclamaba 7 condiciones. La primera, era la cesión a Chile de los territorios de Antofagasta, y Tarapacá. La segunda, era el pago a Chile de una indemnización de 20 millones de pesos, 4 de los cuales serían en efectivo. La tercera, era la devolución de todas las propiedades chilenas, confiscadas en el Perú y en Bolivia. La cuarta, era la devolución del transporte Rímac. La quinta, era la anulación del Tratado de Alianza entre Perú y Bolivia. La sexta, era de que Chile se quedaría con los territorios de Moquegua, Tacna y Arica como garantía para cumplir las condiciones anteriores. Y finalmente, la séptima, era de que si también las anteriores condiciones eran cumplidas, Chile le devolvería el puerto de Arica al Perú, con la única condición de que ahora sería únicamente un puerto comercial, y no uno militar. Sin embargo, los representantes peruanos, liderados por Antonio Arenas, y bolivianos, no aceptaron las condiciones interpuestas por los chilenos. Aunque, habría habido un último intento de que Chile pueda ganar la guerra, y es que, le propusieron a los bolivianos, romper su alianza militar con Perú, y a cambio, ofrecerles un puerto en Moquegua. No obstante, Bolivia no aceptó traicionar al Perú. De esta manera, fracasaron las negociaciones de paz, e inmediatamente, la guerra entraría a una etapa de mayor agresión. Es así, que Chile, mandó sus tropas al norte, con el capitán Lynch a la cabeza, para destruir toda la base económica del Perú, para luego, invadir las ciudades de la costa peruana, hasta ocupar la ciudad de Lima en enero de 1881. Y bueno, como dirían por ahí, el resto es historia. El Estado Federal de Loreto. Y sí, así como lo escuchan. A finales del siglo XIX, Loreto estuvo a nada de separarse del Perú como república, para asentarse como un Estado federal. Pero, ¿cómo surgió la idea de separarse en un Estado federal? Bueno, para eso tenemos que remontarnos al año 1860. Loreto, como región, estaba empezando a percibir grandes ingresos, por concepto de comercio, y no estoy exagerando para nada, ya que incluso en algún momento, esta llegó a superar los ingresos que recibía la capital. Y sí, todo bien y todo bonito con eso, pero la cuestión vino, a partir de la guerra con Chile en 1879. Es aquí, en donde se empezó a cobrar un impuesto extra aparte del que ya de por sí se cobraba, que era el tributo indígena. Evidentemente, con esto, los loretanos de por sí, ya estaban algo disgustados, sin embargo, en el año 1883, empieza a existir la figura de los prefectos. Que eran el punto de conexión entre Loreto y Lima. Es así, que tras los prefectos, llegar a un acuerdo con los comerciantes loretanos, para cobrarles cierto porcentaje en impuestos, sin la necesidad de afectar tanto sus ingresos. Sin embargo, lo que no esperaban, era que habrían recaudado muchísimo dinero.
No obstante, Lima se enteró de esto, y cambió las políticas, que ya de por sí habían sido cambiadas en el 79, con la finalidad de sacarle más plata a los loretanos, y con la justificación, que tras la Guerra del Pacífico, Loreto tenía que sustituir la pérdida de Tarapacá. Pero la realidad, es que la razón por la que estaban queriendo sacarle plata a los loretanos, era porque se quería financiar ministerios, como el de Guerra, y el de Relaciones Exteriores. Y imagínate, si ya de por sí, ellos estaban enojados con la reforma del 79, con la del 83, ellos ya estaban furiosos. Es así, que empezó a surgir la idea, de separarse del Perú para crear su propio Estado federal. No obstante, en 1893, se recibió un pedido por parte de los loretanos, para volver a las reformas del 79, sin embargo, serían rechazadas por el Congreso de la República. Es así, que junto con las portadas de distintos periódicos de la época, que tildaban a los loretanos como personas salvajes, que definitivamente, los ciudadanos loretanos decidieron ejecutar la idea de independizarse. Esto habría explotado el 2 de mayo de 1896, en donde un periódico de la época, llamado El Independiente, impulsaría esta idea, encandilando muchísimo a la población, que decidieron dejarle el mando al señor Ricardo Seminario, con el que van a la prefectura de Loreto, y allí mismo lo nombran gobernador, a su vez prácticamente proclamándose Estado federal. En Lima, se enteraron recién a los 10 días, en donde, tras distintas reuniones, se mandaría a tropas para recuperar Loreto. Es así que, los comerciantes, que eran los principales impulsores de la creación de un Estado federal, enterarse que venían tropas limeñas a recuperar Loreto, se tiraron para atrás. Y después de unas negociaciones con Nicolás de Piérola, que era el presidente en ese entonces, finalmente, se terminaría sofocando la revuelta loretana. Y finalmente, Piérola y sus hombres, habrían mandado a cambiar inmediatamente a todas las autoridades de la región, para que ni siquiera se les vuelva a ocurrir la idea de volver a rebelarse. Simplemente, sorprendente. El Camotal. Esta fue una ciudad hundida en el Callao, que algunas personas denominan, la Atlántida peruana. Resulta que el día 28 de octubre de 1746, la ciudad de Lima y el Callao, registraron un fuerte terremoto, de entre 8.8 grados, a 9 grados de magnitud. Lo que no solo causó un fuerte movimiento sísmico, que destruyó bastantes propiedades, sino que también, causó un fuerte maremoto, que según se estima en algunas crónicas de la época, fue de casi 15 metros. Que dejaría prácticamente en ruinas ambas provincias, y principalmente el Callao, como ustedes se imaginarán. Justamente, es en el Callao, en donde habría habido un espacio territorial, que se habría hundido casi por completo por culpa de este maremoto, llevándose también a su población. Y sí, estoy hablando del Camotal. Llamada así, porque la principal actividad que se hacía allí, era la agricultura, más específicamente, la siembra de camotes. Actualmente, lo que ahora únicamente se puede ver de ese sitio, es un pequeño islote, que lleva el mismo nombre que la antigua zona agrícola. Pero si quieren una descripción más específica de dónde está, es que está al frente de la costa del Callao, y a tan solo unos metros de la isla San Lorenzo. Y por cierto, si quieren más información del terremoto de Lima de 1746, se pueden pasar por este video, que les estará apareciendo por aquí arriba. Perú extraditó japoneses a Estados Unidos. A principios de los años 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, muchos de los ciudadanos japoneses que residían en el Perú, fueron perseguidos y encarcelados. Pero de seguro ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, para eso, hay que revisar primero los antecedentes de esta historia. Resulta que durante las distintas olas de japoneses, que venían huyendo de su país al Perú, evidentemente, había todo tipo de ciudadanos que aterrizaban a nuestra nación, principalmente los buenos y honrados, que lo único que querían hacer en nuestro país, era prosperar abriendo todo tipo de negocios. No obstante, como en Perú, es un deporte nacional quejarse de todo, incluso desde tiempos inmemorables, utilizaban a los ciudadanos asiáticos, como chivo expiatorio de la falta de empleo, esto principalmente producto de la crisis económica mundial, que hubo a principio de los años 30.
Es allí, que el gobierno peruano, junto al estadounidense, empezaron a elaborar listas, con nombres prominentes de miembros de la comunidad nipona en el país. ¿Y con qué finalidad? Esto con la finalidad de primero, confiscar sus bienes, y posteriormente, encarcelarlos, que finalmente, culminaría con la deportación de familias enteras al país norteamericano. Pero, ¿para qué quería Estados Unidos a los ciudadanos japoneses? La respuesta es simple, para utilizarlos en el intercambio de presos, con el gobierno japonés, que a su vez había hecho prisioneros a centenares de estadounidenses. Sin embargo, en ese proceso de deportación a Japón, a los ciudadanos japoneses los tenían internados en distintos campos de trabajo forzoso. Aunque hay que decirlo, a estos campos de trabajo forzoso, no solo fueron ciudadanos japoneses, sino que también, habrían ido ciudadanos alemanes, y italianos. Los campos de internamiento, a los que mandaban a los ciudadanos de aquellas nacionalidades, estaban en Texas, y en Panamá, según declaran algunas personas que estuvieron internadas allí. Lamentablemente para ellos, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, el Perú no quiso aceptarlos de vuelta, y ante esa situación, muchos de ellos tuvieron que emigrar a Japón. Simplemente, muy triste. ¿El Perú pudo ser una monarquía? Sí, así como lo escuchan. Después de que San Martín independizara al Perú, los peruanos seguían sin tener tanta simpatía por el hecho de ser una nación independiente, y tampoco con el hecho de que ahora en adelante, se establecería un sistema republicano en el país, que hasta ahora venía siendo expandido por otros países de América del Sur. Es así, que San Martín, habría estado pensando convertir al Perú, sí, en un país independiente, pero con un modelo bastante parecido al de antes que se declarara la independencia, o sea, un sistema monárquico. Y según San Martín, lo que se establecería en el país, sería una especie de monarquía constitucional. Pero, ¿qué conllevaba ser una monarquía constitucional? Bueno, lo primero, sería que se reconocería a toda la nobleza española, cambiándoles el nombre, de títulos nobiliarios de España, a títulos nobiliarios del Perú. Otra cosa que habría hecho, sería crear la Orden del Sol, una condecoración militar que era únicamente hereditaria. Además, también fundaría la Sociedad Patriótica de Lima, que tenía el objetivo, de difundir el sentimiento monárquico a la población, a través del diario El Sol del Perú. Y lo último que haría, sería delegar una misión diplomática a Europa, con la finalidad de encontrar al futuro rey del Perú. Y de esta misión salieron dos principales candidatos. El primero, era Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, un veterano de las guerras napoleónicas, y que en ese entonces, era el rey de Bélgica. Y el otro candidato que no sonaba demasiado, era nada más y nada menos, que Napoleón Bonaparte. ¿Qué? Sí, así es, Napoleón pudo haber sido el rey del Perú, sin embargo esto no fue así, ya que este habría fallecido unos meses antes del establecimiento del protectorado de San Martín. No obstante, esta idea se descartaría totalmente en la entrevista de Guayaquil, en donde Simón Bolívar, tras escuchar lo que dijo San Martín, sobre asentar una monarquía en el Perú, sencillamente este se opondría rotundamente, porque él decía que un monarca extranjero, no vería por el bien del pueblo peruano. Y para este momento, cuando San Martín regresó al Perú, el protectorado habría sido disuelto por un congreso constituyente, para darle paso a un estado republicano. Sir Francis Drake en el Perú. Pero, ¿quién era Sir Francis Drake? Él mismo, fue un corsario inglés, que estaba al servicio de la reina Isabel I, de Inglaterra. Y es aquí en donde entre 1577 y 1580, realizó su famoso viaje de circunnavegación alrededor del mundo. Y hay que decirlo, durante ese viaje, en el año 1579, atacó las costas del Virreinato del Perú, aunque en esa época, todavía no existía el Perú como república, pero sí como territorio virreinal bajo dominio español. Lo que este habría hecho en su llegada a las costas del país, es que saqueó algunos puertos, como el de Arica e Hilo. Y sobre todo, capturó al galeón Cacafuego, llevándose un enorme tesoro de oro y plata, que estaba allí contenido. Y después de este saqueo, continuó navegando por Centroamérica, y luego siguió hacia el Pacífico Norte, hasta llegar a California, pero bueno, eso ya no nos compete.
A pesar de ser un corsario, los españoles y los peruanos consideran a Sir Francis Drake como una especie de pirata, ya que este, como ya dije, se dedicó a saquear distintos territorios. Y ciertamente, estos hechos marcaron el inicio de la presencia de corsarios ingleses en el Pacífico. Lo que también habría pasado, es que la flota de Drake obligó a la corona española a reforzar las defensas costeras con fortalezas como el Real Felipe, que se construiría años después. ¿Habrá otro grupo subversivo en el Perú? Ciertamente, responder esta pregunta hoy por hoy, resultaría en entrar en el escenario de la mera suposición, pero vamos a ello. Como todos saben, actualmente el país no está pasando por su mejor momento en cuanto a la seguridad se trata, y hasta es más, fácilmente estamos pasando por uno de los momentos más inseguros de nuestra historia después de los años 90. Y es que la amplia inmigración de ciudadanos extranjeros en el gobierno de PPK ha hecho que la criminalidad se vuelva mucho más sanguinaria, incluso los mismos delincuentes no tienen escrúpulos al momento de robar. No obstante, creo que la zona del país que peor la está pasando en esta situación es el norte. Y cuando digo el norte, estoy hablando de Trujillo, Piura, Tumbes, entre otras regiones. Incluso, hasta los mismos delincuentes, mandan videos personales, amenazando a distintos comerciantes de estas zonas, para que les den dinero. Y sinceramente, no estoy inventando nada, esto ya es una realidad desde hace ya mucho tiempo. Y yo solo diré, que si el próximo gobierno no hace absolutamente nada para detener esta situación, puede que esto llegue a algo equiparable a lo que miles de peruanos vivieron en los años 80 y 90. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Lo peor, es que estas, digamos, cúpulas pseudo-terrus, ya no solo actúan con personas mayores de edad, sino que también tienen a menores en sus filas, que día a día, se ven corrompidos de ir por el buen camino, para desviarse y terminar formando parte de estas cúpulas. ¿Y qué hacen nuestros queridos funcionarios de la República? Exacto, absolutamente nada, dictaminan estados de emergencia sin sentido, que no cambia en absolutamente nada el momento en el que estamos. Pero por eso digo, si algo tiene que hacer el próximo gobierno, tiene que ser eliminar de raíz las cúpulas, que se encuentran al norte. Nada más que decir. Bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, tanto como a mí, me gustó hacerlo. ¿Qué les parece si para la siguiente parte del iceberg, logramos una meta de 60 likes? Y de esta manera, veré que ustedes realmente, están interesados en mi contenido. Y como siempre digo, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, que siempre me ayuda a que mi contenido llegue a más personas. Ah, y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde ahí, hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido Argamet 456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.